la palabra a la senadora Escudero. Gracias, presidente. Yo quiero empezar recordando lo que pasó en la Argentina el 1 de marzo en oportunidad de la apertura de sesiones ordinarias. Mientras se abrían las sesiones, del Banco Central se fugaban 6.000 millones de dólares aplicando un decreto de necesidad de urgencia que todavía no había sido publicado. Y se hacía justamente para evadir el control judicial y para evitar que el Congreso pudiera tratarlo, en violación clara de lo que establece la Carta Orgánica del Banco Central, de que era necesaria una ley expresa del Congreso y que también era lo que decían las sentencias judiciales. Ese día, ese 1 de marzo, un poder de la nación se sintió supremo y fue la muestra de la decadencia institucional argentina y la muestra del absoluto fracaso de la Ley 26.122, cuya modificación hoy impulsamos. Ya en el año 2006, cuando debatimos este tema, yo advertía que la sanción que se le estaba dando era inconstitucional, porque afecta el sistema bicameral que establece nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece la bicameralidad porque exige dos tipos de representaciones: la representación del pueblo y la representación de las provincias. Y por eso es necesaria la expresión de las dos cámaras. No puede haber ley si no hay dos cámaras expresándose, pero no en forma ficta, en forma tajante y clara, como lo establece el artículo 82 de la Constitución, que prohíbe interpretar el silencio de alguna de las cámaras en algún sentido. Fíjense lo que establece la ley cuya modificación impulsamos. Establece que hace falta el rechazo de las dos cámaras para que caiga el decreto de necesidad y urgencia. Es decir, que si una cámara no dice nada, el decreto sigue vigente. Si una cámara lo rechaza y la otra no dice nada, el decreto sigue vigente. Pero una ley no podría ser ley si las dos cámaras no dicen que están de acuerdo. Por ejemplo, si un decreto de necesidad y urgencia tomara una decisión que afecta a la provincia de Salta y la Cámara de Diputados no dice nada y el Senado lo rechaza, sigue siendo ley, sigue aplicándose de acuerdo a esta ley que es inconstitucional y que está vigente, y estaría afectando a las provincias y lo estaría haciendo en contra de una decisión clara de la Casa de las Provincias, que es el Senado de la Nación. Esto se expresó también en el momento del debate y en ese momento la actual presidenta, que presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales, decía que el sentido de la norma no era de ninguna manera que alguien invoque la necesidad de que no tiene mayoría en una de las cámaras para poder llevar adelante una decisión que es de trámite legislativo. Otro de los problemas que tiene esta ley, cuya modificación impulsamos, es que ha suprimido la facultad de controlar los requerimientos constitucionales. Y no es cierto lo que dice el senador presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. O sea, no siempre será ley ni quedarán válidos los efectos cumplidos después del decreto, porque el decreto puede establecer, por ejemplo, crear una figura penal. Eso le está prohibido por la Constitución. Pero si alguien dicta un decreto creando una figura penal nueva y las cámaras no dicen nada, o una de las cámaras lo rechaza y la otra cámara no dice nada, y alguien es condenado por esa nueva figura penal dictada por el Congreso, ¿qué van a decir? ¿Están firmes los efectos cumplidos? No es así. El Congreso tiene la obligación, y de acuerdo a la Constitución, a controlar si están dadas las razones de necesidad y urgencia y si el tema no es de los excluidos por la Constitución, ni materia penal, ni materia tributaria, ni materia electoral, ni de partidos políticos. Y esto ha sido señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso Consumidores Argentinos, la doctora Hayton de Nolasco dice: la revisión judicial tendiente a determinar la existencia de los extremos exigidos por la Constitución para el dictado de esas normas de excepción
tiene lugar, dice la Corte, ante la inexistencia del debido control legislativo exigido por la ley fundamental. Es decir, la propia Corte Suprema nos dice, la ley fundamental exige el debido control legislativo, pero el legislativo ha renunciado a ese control cuando sancionó la ley 26.122 y por eso es necesaria esta reforma. El resultado, si se sostiene esta ley, es que el Poder Ejecutivo puede gobernar con una sola Cámara. Ese es el defecto de origen que tiene esta norma y por eso es tan importante su modificación. Pero también la experiencia de la vigencia de estos años nos ha señalado cuáles son las necesidades y las precisiones que tiene que tener. Por ejemplo, los plazos concretos de pronunciamiento de las cámaras. Se idea un mecanismo que obliga al tratamiento expedito y expreso de parte de cada una de las cámaras. Se refuerza la comisión bicameral, de 8 miembros pasa a 12 miembros de cada una de las cámaras, son nombrados por el cuerpo, no por los presidentes. Se pueden abocar de oficio a las cámaras para tratar los decretos si el Poder Ejecutivo no los remite en los plazos constitucionales. Se pauta expresamente, y esto es muy importante, la convocatoria de oficio a sesiones extraordinarias en caso del dictado de decretos durante los recesos parlamentarios. Eso es muy importante, digamos, que no se aproveche el receso parlamentario para dictar una cantidad de decretos justamente para evitar cumplir con los pasos constitucionales muy claros señalados en nuestra Carta Fundamental. Yo quiero terminar diciendo que, por supuesto, nosotros vamos a apoyar el dictamen de mayoría. Creemos que es una gran mejora en cuanto a lo que hoy tenemos. Lo que hoy tenemos es absolutamente inconstitucional. Hoy se permite que el Poder Ejecutivo gobierne por decreto de necesidad de urgencia. No se están ejerciendo los controles que nos señala la Constitución. Y quiero, para terminar, buscar las palabras del doctor Julio Comadira cuando hablaba de lo que es el Estado totalitario. Y decía, el Estado totalitario no plantea la cuestión relativa al modo de atender con legitimidad democrática y republicana a las exigencias comunitarias derivadas de una situación de necesidad extraordinaria y urgente. En el Estado totalitario, la voluntad de quien manda legitima todo mandato. Veo con preocupación, colegas, señor presidente, que la Argentina se va encaminando hacia un Estado totalitario. Gracias, presidente.